Bueno, mis hermanitos, como ustedes saben, hemos estado hablando lo que significa e implica caminar con Dios, ¿cierto? Hemos estado hablando de todo esto. Hemos visto hemos hablado sobre la separación y negación, es uno de los caminos. Santidad, pureza moral, la gracia, la humildad, el celo, la energía, ese celo por Dios. Amén. Y el día de hoy tenemos otro tema tremendo de parte de Dios. Así que yo le invito que usted disponga su corazón. Antes de empezar, porque es muy importante, mi hermano, porque usted tiene que coger la palabra, usted tiene que llevarse la palabra. No solo es venir y escuchar, usted tiene que decirlo, yo tomo esa palabra. Tal vez yo no sé la situación que usted está viviendo, pero si tal vez Dios pone una palabra y dice, no, como que eso es para mí, el hermanito parece que ha estado siguiéndome. No, muchas veces Dios mismo que nos habla, usted tiene que tomar esa palabra, decirle, Señor, amén, yo creo en tu palabra. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces es muy importante esto, usted tiene que creerlo y tomarlo, porque eso pasa en el mundo. Recién les conté de un caso de una persona que estaba con cáncer, y esa persona, ¿qué le dijo el médico? Está con cáncer, le queda poco tiempo de vida. Esa persona en 3 días me contaba que se había chupado, o sea, su cuerpo, o sea, sus ojos se habían metido, se había flaqueado. ¿Saben por qué? Porque ese hombre cogió la palabra del médico. El médico dijo, te vas a morir. En pocas palabras, él cogió esa palabra, se la guardó, dijo, en pocas palabras, no le dijo, no, pero literalmente él dijo, es mío, es para mí. Y por eso su cuerpo incluso reacciona a su cuerpo. Amén. Su cuerpo también dice, en pocas palabras, sin decirlo, dice amén el cuerpo. Entonces por eso es muy importante que usted la palabra que cada día Dios nos habla, usted la tome. Y si usted la guarda, usted anótela en su cuadernito y diga, Señor, yo la tomo, es para mí. Amén. Por eso es muy importante esto, mi hermano, mi hermana. Amén. Entonces vamos, el día de hoy vamos a hablar, acompaña el libro de Colosenses capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dice, pedimos que Él, con su glorioso poder, nos haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo, con mucha fortaleza, paciencia y con alegría. Palabra de Dios. Mire lo que dice, así podrán ustedes. ¿De quién habla? De usted y de mí. Que dice, así podrán ustedes soportar todo. Diga conmigo, soportar todo. Con mucha fortaleza, paciencia y alegría. Amén. Por eso el tema de hoy es, soportar con paciencia nos lleva a la meta. Esa es la palabra del día de hoy. Soportar con paciencia nos lleva ¿a dónde? A la meta. Soportar con paciencia nos lleva a la meta. Por eso yo le invito, acompáñeme al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Diga conmigo nuevamente, soportarlo todo. Una vez más, soportarlo todo. Juan, capítulo 16, versículo 33. Amén. Si alguien tiene, a ver, que me ayude proclamando. A ver, ¿dónde están esas Biblias ahí? A ver. Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Quién me dijo amén? A ver. Ayúdeme, por favor, hermano. Esto dice el Señor. Les digo, todo esto es para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Dígale a su hermano que está a su derecha, a su izquierda, dígale, ten valor, dígale. No te desanimes, dígale. Sigue adelante, dígale. Amén. Mi hermano, mi hermana, yo sé que muchos de nosotros que estamos caminando con Dios, recuerde esto, ya lo hemos dicho algunas veces, que estamos caminando, somos hombres de Dios, vamos a la Eucaristía, a la misa, estamos caminando con Dios. Pero todo esto
quiere decir que nosotros no somos exceptos de tener problemas. En la vida todos vamos a tener problemas. Todos vamos a tener circunstancias con que luchar. Amén. Como dice la palabra, aquel hombre que edifica su casa sobre la roca y sobre la arena, ¿qué dice? Que van a venir tormentas, van a venir las tormentas, pero aquel que edifica su casa sobre la arena, ¿qué pasa? La casa se cae. Y la casa que es edificada sobre la roca, ¿qué pasa? Se mantiene. Pero ¿qué quiere decir? Aquel que edifica su casa sobre la arena y aquel que edifica su casa sobre la roca, en esas dos edificaciones que hay, problemas, circunstancias, tribulaciones. Por eso, vuelvo y repito, ¿qué dice? En este mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Diga conmigo, tenga valor. Que yo he vencido al mundo. Eso dice nuestro Señor Jesús. Amén. Pero el sistema de este mundo, hoy estamos viviendo en este sistema. Y este sistema de este mundo, ¿qué nos está enseñando? A no luchar. Este sistema no quiere que luche. Usted tiene problemas, ¿qué dice este mundo? Mejor, si tienes problemas, busca otro camino, otra salida. Y eso pasa incluso en los hogares. Hay problemas en los matrimonios, ¿qué hacen? Cambian, reemplazan o toman otro camino. No luchamos. Incluso en este caminar con Dios, muchas veces se está perdiendo este valor también, que es ser paciente. Ser paciente, mi hermano, mi hermana, porque la paciencia, el ser paciente es un fruto del Espíritu Santo. Y este mundo, vuelvo y repito, nos está, no solo a ustedes, a los jóvenes, a la sociedad, nos está enseñando muchas veces a no luchar, a no guerrear. Amén. Por eso usted y yo, diga conmigo, en el nombre de Jesús, seré paciente en mis luchas. Amén. Bájela. Entonces, vamos a ver un primer punto. Le hemos puesto así, ¿no? Ser cristianos 4x4. ¿Qué quiero decir? ¿Se han visto los carros, no? Que los soportan. ¿Por qué es 4x4 a ver un automóvil aquí, los varones? Porque son esa. Exacto. Porque esos carros 4x4 son bien tucos, ¿cierto? Porque son para todo terreno. Y eso es lo que Dios quiere también. Por eso, como decía en el libro de Colosenses, decía, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza, paciencia y con alegría. En pocas palabras, que seamos esos cristianos que lo soportemos todo, que seamos cristianos 4x4, que lo soportemos todo. Amén. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para ser esos cristianos 4x4? Yo sé que en el mundo, recuerde que el mundo, ¿qué dice? No quiere saber problemas, ¿sí o no? Y el mundo, ¿qué dice? ¿Qué es la felicidad? Es no tener problemas. Y no es así. La felicidad es tener a Cristo en el corazón. Esa es la verdadera felicidad. Amén. Pero ¿qué dice la palabra? Santiago 1, capítulo 2, ¿qué dice? Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice así, escuchen bien, oído. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Palabra de Dios. Por aquí tiene la versión latinoamericana. ¿Por qué no? ¿Usted tiene la versión latinoamericana? Tal vez no tiene. En el que le llevaban. Santiago 1:2. En la versión Jerusalén, miren lo que dice. Escúcheme bien, hermano, hermana. Oído. En la Biblia Jerusalén dice: considérese como un gran gozo. Vean lo que dice. Escúcheme bien nuevamente. Considérese, dice. Considérese como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados de toda clase de pruebas. Miren lo que dice. Considérese dichoso. En pocas palabras, más o menos, hablando a la versión ecuatoriana, alégrate. ¿Tienes problemas? Alégrate. Es una locura. Miren lo que dice la Escritura. ¿Tienes problemas? Alégrate. Alégrate, dice la palabra. Alégrate. Si vamos entendiendo, mi hermano, mi hermana, si tienes problemas, dice la palabra, alégrate. Por eso repito nuevamente, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Amén. Diga conmigo pruebas. Pruebas una vez más. En esta, como decía el libro de Juan, ¿no? Que vamos a pasar por momentos duros, ¿no? Sufrimientos, pruebas. Pero muchas veces, ¿por qué Dios permite estas pruebas? ¿Por qué Dios permite estas pruebas? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2.
Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice así la palabra. Ahí anótelo y escúcheme, ¿ya? Dice la palabra así. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir, mi hermano, mi hermana? Que las pruebas, en las pruebas, es el termómetro de lo que hay en el corazón. Cuando usted pase por pruebas, ahí usted va a medir lo que verdaderamente hay en su corazón. Recién, bueno, ya nos hemos olvidado, mucha gente se ha olvidado, recién que pasamos una pandemia, ¿cierto? Y yo escuché muchas veces que las familias que tuvieron que estar unidas, ¿sí o no? Pero en aquel tiempo de la pandemia hubo un gran índice de que familias se separaron. ¿Sabe por qué? Porque el esposo y la esposa en verdad tuvieron que estar cara a cara con el esposo. Y en pocas palabras, hubo una convivencia más profunda. Pero vuelvo y repito, y estábamos en plena pandemia. ¿La pandemia qué era? Una prueba. Pero ¿qué dice? La prueba es el termómetro para saber lo que hay en el corazón. Como decía la escritura en Deuteronomio, ¿no? Que les dice recorrer 40 años para probar y ver lo que había en el corazón. Si en verdad iban a cumplir sus mandatos, si íbamos a cumplir los mandamientos. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Para medir lo que hay en el corazón, para ver lo que hay en el corazón. Amén. Amén. Diga conmigo, las pruebas demuestran lo que hay en el corazón. Amén. En pocas palabras, ¿quién gobierna en el corazón? Pero estoy hablando ahorita de las pruebas. En las pruebas se ve quién gobierna mi corazón. Puede ser el pecado, puede ser la ansiedad, puede ser el orgullo, la prepotencia, mi resentimiento, porque muchas veces en la convivencia de la pandemia, ¿qué pasó? Es que es tu culpa. Un ejemplo, muchas parejas estaban, me imagino, con deudas. ¿Y qué decían las parejas? Es que es tu culpa, es que vos. O cuando viene el hijo está en problemas, es que es tu culpa, es vos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sale lo que hay en el corazón. Amén. Eso es lo que las pruebas hacen. Sacan, revelan lo que hay en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Amén. Yo recuerdo, con mi esposa hemos pasado por algunas inconvenientes, pruebas también. Y recuerdo una vez que pasamos así una prueba económica hace tiempo y estábamos bajos, la nevera ya estaba saliendo telarañas. Pero en aquel tiempo, como mi esposa le digo, ya había una sopita con papitas y fideitos, así. Pero ahí que hicimos con mi esposa, nos unimos, porque las pruebas, cuando está Cristo, lo que hace es unirnos, no dividirnos, mi hermano, mi hermana, sino entonces, eso es lo que hacen las pruebas, mi hermano, mi hermana, sacar lo que hay en el corazón. Y también, en aquel momento con mi esposa, nos unimos en oración. En ese momento nos unimos, empezamos a orar. Miren, pero ¿qué pasó en esa prueba? Sacó lo que hay en el corazón. ¿Qué hay? Misericordia. Seamos misericordiosos. Sacó la bondad, sacó la paz, la fe. Tranquila, Dios proveerá, porque esa es la palabra que tenemos en la casa. Tranquila, Dios proveerá. Amén. Entonces, por eso es muy importante esto, mi hermano, mi hermana. ¿Quién gobierna en el corazón? ¿Para qué también nos sirven las pruebas? ¿Por qué dice la palabra de Dios? Alégrate. Porque en esas pruebas usted puede discernir lo que hay en el corazón y ver lo que hay que cambiar, ver lo que hay que modificar, ver lo que hay que sacar. Incluso cuando usted venga acá al grupo, usted ya sepa y diga, Señor, esto, usted en la oración, en la alabanza, usted le diga, Señor, esto, las pruebas que estoy viviendo están revelando lo que yo tengo en mi vida, y hoy, Señor, te lo vengo a entregar en mi altar, en tu altar, Señor. Este problema, este corazón tal vez que es duro, este odio, estos resentimientos, este pecado,
pecado, lo que usted ya va discerniendo, lo que la prueba le está mostrando, Señor, yo te lo entrego a tus pies, Señor, ayúdame. Amén. Pues miren, eso es lo que hacen las pruebas. Segundo, la prueba nos lleva a un siguiente nivel. Eso es lo que hace la prueba también. Nos lleva a un siguiente nivel espiritual. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Dice así. Si alguien tiene, ¿me ayuda? Mateo 4. ¿Alguien tiene? Del 1 al 6, ¿me puede ayudar alguien? Amén. ¿Quién me ayuda a ver? Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, entonces sintió hambre. También el tentador vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero en respuesta él dijo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Yahvé. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire lo que dice la palabra. Jesús, el Espíritu Santo vino, les llevó al desierto. ¿A pasar qué? ¿A pasar qué? ¿Pero qué? Clarito dice ahí. Clarito. Dice, luego el Espíritu lo llevó al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Jesús mismo tuvo que pasar por una prueba cuando vino el tentador a querer, como dicen, negociar, digámoslo así. Pero Jesús, él sabía su misión, él sabía su propósito y él sabía su identidad, que era hijo de Dios, así como usted y como yo. Amén. Entonces mire, las pruebas. Por eso, ¿qué dice Santiago? Alégrate, alégrate. Estás pasando por pruebas. Yo le invito hoy en el nombre de Jesús, tome esa palabra. Está pasando por pruebas, alégrate. Alégrese, mi hermano, mi hermana. ¿Sabe cuál es el inconveniente muchas veces? Que muchas veces debemos al problema. Ahorita me viene la historia de David y Goliat. David no le miró a Goliat. David, ¿sabe quién le miró? A Dios. Su mirada estaba en Dios, no estaba en Goliat. Amén. Por eso yo le invito, vamos a ponernos de pie en este momento. Vamos a hacer una alabanza. Ya va a mandar a predicar a mi esposa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entendimos, ¿no? O sea, las pruebas, ¿qué dice? Como decía la canción igual, alégrate. Porque las pruebas revelan lo que hay en el corazón, lo que hay acá. Como pasó con el pueblo de Israel. El pueblo ahí, en esa prueba de 40 años en el desierto, reveló lo que había en el corazón. Y por eso Dios dice, alégrate. Porque en pocas palabras, Dios nos está mostrando para que usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, bendito Dios, esa prueba nos cambie y nos transforme para la gloria de Dios. Amén. Entonces, como decíamos, el segundo, la prueba, ¿para qué es? Para subir también de nivel. Como Jesús fue tentado, ¿qué le dijo al enemigo? Si cuando tuvo hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, ¿qué dijo? No solo de pan vive el hombre. Que así mismo el enemigo lo tentó, lo llevó al lugar alto, le mostró las riquezas del mundo. ¿Y qué le propuso? Que a él le adore. ¿Y qué le dijo? Escrito está, solo al Señor adorarás y le servirás. Amén. En pocas palabras, usted y yo, cuando pasemos de las pruebas, pasaremos también a un siguiente nivel en Cristo Jesús. Amén. Entonces usted ya tiene que ir discerniendo. Si está pasando por pruebas en su casa, en su familia, en su hogar, económicos, emocional, sentimentales, pruebas, la prueba que usted esté pasando, tiene que discernir qué hay en mi corazón. Y también una de las características de las pruebas es que son de corto tiempo también.
Las pruebas son procesos cortos. Un ejemplo, Daniel, cuando estuvo en la cueva con los leones, fue una prueba, ¿cierto? Pero fue una prueba corta, diferente a lo que vamos a ver hoy en este momento, que es el proceso. El proceso es algo diferente. Amén. Diga conmigo proceso. Y antes de terminar, antes de pasar a este punto, en pocas palabras, cuando usted pase por pruebas, el problema no es la prueba. Diga conmigo, el problema no es la prueba. Amén. El problema es quién me acompaña. Todos vamos a pasar por pruebas, todos, económicas, de salud, pero la pregunta es quién me acompaña, quién está conmigo, quién está acompañándome, o usted solo está luchando tal vez, pero no. Hoy en el nombre de Jesús, hoy vamos a salir justo tomados de la mano de Dios para seguir luchando en esas pruebas. Yo le cuento, aquí hay de todo, y le cuento de testimonio, póngase, recién en mi trabajo, ya va a ser unas 2-3 semanas empezando el mes, mi jefe siempre me dice, a ver David, estamos así en ventas, o hay que vender esto, y ahorita económicamente, voy a hablar naturalmente, ¿no? La situación es un poco complicada, el mercado complicado, humanamente, pero en las pruebas que caminamos, no estamos solos, ¿cierto? Y me acuerdo que me dijo David, hay que vender, este mes, yo, ayúdame, hay que vender unos $15,000, me dijo. Pero vuelvo y repito, humanamente voy a hablar. Humanamente, yo hacía cálculos, a ver, este cliente ya me pidió, este cliente me compra bastante, pero ya pidió, o sea, yo haciendo mis cálculos humanos. Pero yo le dije, Señor, tengo le conté a Dios, el Espíritu Santo, le digo, Espíritu Santo, entonces mi jefe se llama César, y le dije, don César, dice que hay que vender $15,000. Ayúdame. Y después le cuento así, para la gloria de Dios, pero hay que aprender a orar bien, incluso también. Hace una semana y media salió una venta por un cliente, que yo ni pensaba, salió una venta de unos $13,000. Ya lo otro ya se cojó. En pocas palabras, se abrió esa puerta. Claro que hay que orar bien, ¿no? Porque a quien le pidieron fue al hijo de mi jefe, ¿no? Porque él también tiene sus clientes. Yo era de orar bien, ¿no? Envíame un cliente para que hacer yo la compra. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por eso, pero compré. Señor, para la gloria de Dios dije, ayúdame. Y se abrió esa puerta y hubo esa venta. O sea, miren, ¿por qué les cuento este testimonio? Para que nos demos cuenta que nosotros somos limitados, pero en las pruebas no estamos solos. Dios nos acompaña. Amén. Dios está con nosotros. Al menos a lo que tenemos trabajo, pídale a Dios, Señor, acompáñame, guíame. Yo al menos cuando oro en el trabajo los días viernes, yo le he dicho a Dios, y delante de mi jefe yo le he dicho, Señor, esta empresa es tuya, bendice. Mi jefe no me ha dicho nada, que también creo que estamos con esa conexión, que la empresa es de Dios. Amén. Entonces vamos al proceso. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 37, del 5 al 8. Génesis, capítulo 37, del 5 al 8. Primer libro de la Biblia. El Génesis está en el primer libro de búsqueda. Primer libro. Génesis, capítulo 37. Dice así, si alguien tiene, amén, dígame. Amén. Dice la palabra, escúcheme bien, oído. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos le odiaron más todavía, porque les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo, y de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y me hicieron reverencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, diga conmigo proceso. Ya vimos las pruebas. La prueba es de una etapa corta. Los procesos son un poco largos y extensos, como la historia que estamos viendo de José. José tuvo un sueño, dice la Escritura, ¿sí o no? Él tuvo un sueño que dice que el manojo de trigo que representaba a él y que se puso en lo alto, y los otros manojos, dice, que representaban a sus hermanos, le hacían reverencia. En pocas palabras,
le estaba mostrando ese propósito que tenía de Dios en la vida de José. Amén. Porque Dios tenía un propósito, y con todos nosotros tiene un propósito. Y entonces, el propósito de José, ¿cuál era? De gobernar y de ayudar al pueblo y a la humanidad. Y así mismo, mi hermano, mi hermana, usted tal vez puede también tener promesas de Dios. Todos debemos tener promesas. Yo también tengo promesas de Dios. Y le cuento aquí algo. He pasado por pruebas. Las pruebas ya hemos pasado. Pero ha habido momentos en los cuales hay cosas que yo le he pedido a Dios, pero como que están todavía en stand-by. Estamos en ese proceso también. Porque vuelvo y repito, las pruebas son de una etapa corta, pero los procesos a veces son de etapas largas. Como pasó con José. Él tuvo un sueño. ¿Pero qué pasó con José? ¿Alguien se acuerda tal vez? ¿Qué pasó con José? Los hermanos le vendieron. Amén, los hermanos le vendieron. ¿Qué más le pasó a José? A ver, ¿quién se acuerda? A José. ¿Perdón? ¿Perdón? Era padre adoptivo de Jesús. No, hablo de José, del antiguo, hijo de Jacob. Ya, entonces, bueno, tuvo José el sueño. Mire lo que pasa. Si José tuvo el sueño, la revelación, ¿sabe qué pasó después? Sus hermanos, ¿qué dice la escritura? Que tuvieron Lo vendieron. envidia, y los hermanos le vendieron como esclavo. Le dijeron a su papá que fue atacado por un animal y que había muerto, pero ellos en conclusión, por envidia, le vendieron como esclavo. José, ¿qué pasó? Paró en Egipto, y en Egipto lo vendieron a sí mismo, lo vendieron como esclavo a un egipcio llamado Potifar. Después, ¿qué pasó? Fue acusado por algo y fue metido preso a la cárcel. Y ahí estuvo, y cuando hablo de todo esto, estoy hablando de un buen tiempo. Estoy hablando de un largo tiempo. Y él estuvo preso. No es que fue de la noche a la mañana, tuvo el sueño y al siguiente día, ¡pum!, ya está. No, él tuvo que pasar por un proceso. Porque ¿saben por qué muchas veces Dios se demora en los procesos? Por eso usted y yo debemos caminar con paciencia. Por eso, porque repito, en la prueba, ¿cuál era la conclusión de la prueba? La prueba no es el problema, la prueba es quién me acompaña. Porque si nos acompaña Dios, Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza y la paciencia, y no desenfocarnos en la vida. Y eso es lo que también le pasó también a José en el proceso que él estaba viviendo. Porque la palabra de Dios dice así, verá, mi hermano, mi hermana. En el versículo 39, solo anótelo. Versículo 39:2 dice esto, mire. Pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en casa de su amo. Como recuerdan que les conté que en Egipto a José le vendieron a un egipcio. Y la palabra dice esto. Dice, pero el Señor estaba con él, dice. Sigamos al siguiente versículo en Génesis 39 del 20 al 21. Miren lo que también dice. Aquí cuenta de cuando le cogieron preso y le metieron preso a José. Miren lo que dice. Así que agarró a José y ordenó que le metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, oído, escúcheme bien, dígale a la persona que está a su lado, oí, escucha, dígale. Escucha, dígale a la persona que está a su lado, escucha. Oirás, dígale. Abre el oído, dígale. Amén. Miren lo que dice, repito, oído. Así que agarró a José y le ordenó que le metiera en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad. Hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel. Palabra de Dios. Mire lo que dice. José, en el proceso que estaba viviendo, le vendieron como esclavo, le metieron preso. Pero ¿qué dice la escritura? Que Dios estaba con él. Él estaba con él. Mi hermano, mi hermana, porque es importante, vuelvo y repito como anteriormente que nos decía Dios, que no es el problema ni el proceso ni la prueba, sino es quién me acompaña, con quién estoy. Un ejemplo, Daniel cuando estuvo con los leones ahí, el problema no eran los leones, el problema era quién estaba con él, y Dios estaba con él.
Dios le acompañó. Por eso hoy le digo, mi hermano, mi hermana, el problema que usted está pasando, la pregunta es, ¿con quién está caminando? ¿Quién está tomándole de la mano a usted? ¿Con quién está caminando en esos problemas de la vida? Si es Dios, amén. Pero si estamos caminando a solas, en pocas palabras, con nuestras propias fuerzas, lamentablemente los resultados serán diferentes. Amén. Un ejemplo, aquí todavía faltan sillas vacías, por allá están sillas todavía que nadie ha ocupado. Son esas personas que no nos hemos dado cuenta que en la prueba y en los procesos que estamos pasando es importante saber quién nos está acompañando. Amén. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Qué quiere Dios en el proceso? En ese proceso, moldear nuestro carácter. En los procesos Dios moldea nuestro carácter, moldea mi convicción, mi fe. Eso es lo que hace Dios en el proceso. Un ejemplo, José, vuelvo y repito, cuando le dio Dios la promesa, él era un guambra, disculpen, un guambra mocoso, digamos así. Un joven, tal vez sin experiencia, pero que amaba a Dios, porque su papá le enseñó a amar a Dios. Pero en ese camino, él todavía, digamos, había esa inmadurez espiritual. Pero en el proceso que él empezó a caminar, en ese proceso que él estaba viviendo, ¿Dios qué estaba haciendo? Moldeando su carácter, transformando, así como el alfarero, dice la palabra de Dios, que el alfarero ¿qué hace? Él empieza a moldear, dice el bar, él empieza a moldear ese jarrón, pero después lo rompe. ¿Por qué? Porque hay impurezas, hay cosas que no están bien ahí. Y lo mismo hace Dios con usted y conmigo. Cuando estamos pasando por procesos, ¿Dios qué está haciendo? Moldeando nuestro carácter, moldeando mis convicciones. Porque yo me imagino a José en la cárcel. Él también ha de haber pasado momentos duros ahí en la cárcel, pero ha de haber estado enfocado: Señor, tú me diste esa visión, tú me diste ese propósito, aquí estoy. Algún día, Señor, saldré de este lugar y yo sé que tú cumplirás tu palabra. Me imagino hacia José en ese momento. O como muchas veces también habla en el Nuevo Testamento de Pablo y Silas, hemos escuchado, ¿no? De Pablo y Silas, ¿qué pasó con estos hombres de Dios? Fueron metidos a la cárcel por la predicación, mi hermano, mi hermana. Bueno, damos gracias a Dios que hoy, aquí en el Ecuador, nosotros somos libres. No es que puede venir aquí alguien a prohibirnos, pero en algunos países ya está pasando esto, mi hermano, mi hermana. Uno de esos países es Nicaragua, donde que ya el predicar ya no es así libremente, es algo ya restringido. Tengo entendido que ya, en pocas palabras, quieren ya prohibir o está prohibido ya el predicar. Pero Pablo y Silas, que pasaron por ese tiempo, ellos nadie les paró. Miren, terminaron así mismo en la cárcel. Pero ¿qué cuenta la palabra? Que ellos empezaron a adorar y a alabar a Dios y las cadenas se cayeron. Amén. Dios, en esos procesos que pasamos de la vida, mi hermano, mi hermana, a veces son procesos largos, pero en ese proceso, vuelvo y repito, Dios está moldeando el carácter, Dios está moldeando nuestra fe, Dios está moldeando nuestras convicciones, está purificando nuestro ser. Amén. Un ejemplo, póngase, yo he pasado por algunas circunstancias antes de que me casara con doña Belinda. Imagínense, yo antes era una persona muy prepotente, era una persona muy orgullosa, era una persona enojona, era una persona muy explosiva, reaccionaba violentamente. Pero en los procesos que hemos caminado con Dios, en esos procesos Dios ha ido moldeando el corazón. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, no sé qué proceso usted está viviendo, pero no se suelte de la mano de Dios. En ese proceso que usted esté viviendo, hermanito, es que vengo orando 2, 3 años, no se suelte. Que decía, ¿estás pasando por pruebas? Alégrate, porque Dios está haciendo cosas grandes. Porque no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Porque Dios es mucho más grande que cualquier pecado. Dios es mucho más grande que incluso que el hombre. Que el hombre dice: no, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Qué te pasa a vos y tu Dios? Pero Dios es mucho más grande que ese hombre. Un ejemplo, el apóstol Pablo, Saulo, él era un perseguidor de la iglesia. Y nosotros también podemos tener en la casa a un Saulo que tal vez persigue a la iglesia, que dice: ¿para qué sigues orando? ¿Para qué te
te vas al grupo? ¿Para qué te vas a la oración? ¿Para qué haces? ¿Para qué sigues intercediendo? O nos digan, ¿para qué sigo orando por su esposo, por su esposa? Pero déjeme decirle, no, tal vez es un proceso que estamos viviendo, pero tenemos que vivirlo. Una, tomado de la mano de Dios, para que Él nos dé fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. Nos dé paciencia y gozo, como decía la canción. Amén. Por eso es muy importante. Y usted puede ir discerniendo a ver qué le está pasando ahorita en su vida. Una prueba, puede ser un proceso. O lo tercero que vamos a ver, un ataque. Diga conmigo, ataque. Los ataques son producidos por el enemigo. Un ejemplo, la historia de Job. Si hemos escuchado, ¿no? La historia de Job, cuando el enemigo dice la escritura, voy a parafrasear, que en el libro de Job dice que el enemigo fue al trono de Dios y ahí hubo una apuesta. ¿Qué le dijo Dios? ¿No has visto a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo Dios? Él te alaba, él sigue contigo, en pocas palabras, porque le has bendecido, te has prosperado. Pero quítale todo lo que le has dado para ver cómo te maldice, dice la escritura. Pero ¿qué pasó? Job, en ese proceso que vivió, ¿él qué hizo? No se soltó de Dios. Dios dio, Dios quitó, dice la palabra de Dios. Él no dice, incluso su esposa le decía, reniega de tu Dios. Pero mire, mi hermano, mi hermana, Job tuvo ese corazón, como veíamos la semana anterior, tenía ese celo por Dios. Tenía ese celo por Dios. En pocas palabras, él tenía ese amor por Dios, no por lo que le daba. Él no amaba a Dios por lo que le daba, sino le amaba de Dios por lo que Dios era. Y Dios es nuestro Padre. Amén. Entonces es muy importante esto, mi hermano, mi hermana. En los ataques que estemos viviendo, una puede ser porque Dios lo permite, como pasaron los santos de la iglesia. Si usted se pone a ver la película del Padre Pío, en la película del Padre Pío, el Padre es muy atacado por el enemigo. Es atacado por él. Pero, diga conmigo, pero. Una vez más, pero. Oirás, dígale a los santos. Oirás, dígale. Oirás, dígale. Entonces, el ataque puede ser porque Dios lo permite, para sacar un bien mejor. Pero otra, el ataque puede ser porque nosotros lo permitimos. Porque tal vez hay una puerta abierta en nuestra vida, como el pecado. Hay una puerta abierta, la falta de perdón es otra puerta abierta. El pecado es una puerta abierta donde el enemigo puede entrar y hacer lo que a él le dé la. Otra es el resentimiento, los odios, la falta de perdón, es otra puerta. La incredulidad. Entonces son puertas abiertas donde el enemigo se le da autoridad. Y si no se cierran esas puertas, es un poco complicado. Yo le cuento ahorita que estoy con un caso de un joven que les conté la semana anterior que tiene unos ataques del enemigo. ¿Y su familia qué hace? Su familia sí le lleva a misa, pero como que le llevan a la misa, hacen algo, oran, pero como que le coge con más fuerza. Entonces yo le decía ayer a esa persona, lo que pasa es que están llevando. Pero si no cierran las puertas que están abiertas, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Es el joven. Entonces por eso debemos cerrar toda puerta donde el enemigo tenga acceso. Un ejemplo, por eso Dios dejó los sacramentos. Nos dejaron los sacramentos, el bautismo, la confirmación, el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, el sacramento del matrimonio. Tener la bendición de Dios, mi hermano, mi hermana, para cerrar todas esas puertas donde el enemigo esté robando, matando y destruyendo. Amén. En este momento, por eso yo le invito, mi hermano, mi hermana, no sé si usted está pasando por una prueba, un proceso o un ataque, pero de parte de Dios yo le digo, no se rinda, no se rinda. Hoy es tiempo, así como decía la palabra en el libro de Génesis, José estuvo preso, fue a la cárcel, pero Dios estaba con él. Eso es lo que usted y yo estamos haciendo hoy, porque Dios está con usted. ¿Sabe por qué? Porque usted pisó este lugar. Y desde que ya pisó usted el lugar, usted dijo, hoy voy al grupo, hoy voy a la misa, voy a la Eucaristía. En pocas palabras, Dios está diciendo yo también voy contigo, porque Dios está con nosotros, mis hermanos. Amén. Entonces usted
Igual, lo que dice la Escritura en Génesis, Dios estaba con él. Lo mismo hoy se repite hoy en este lugar. Dios está con usted. Dios está con usted. Dios está con usted. Dios está conmigo. Dios está con usted, mi hermano, mi hermana. Y la prueba, el proceso o el ataque que estamos viviendo, déjenme que me decide que será para darle gloria a Dios. Porque ¿cómo vamos a darle gloria a Dios? Si no hay pruebas, si no hay procesos, si no hay ataques, si no hay eso, ¿cómo vamos a darle gloria a Dios? Por medio de eso vamos a darle gloria a Dios. Pero necesitamos que usted, en el nombre de Jesús, se mantenga firme, que camine con Dios. Y vuelvo y repito, así como Moisés aprendió algo muy importante. Y con esto termino. Moisés aprendió algo. Él estaba en el desierto. ¿Y qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo a Dios Moisés? Si tú no me acompañas, yo no me muevo de aquí, le dijo. Si tú, Dios, no me acompañas, yo no me muevo de aquí. ¿Sabe por qué? Porque Moisés entendió que es más vale un desierto con Dios que vivir un paraíso sin Él. Amén. Entonces, hoy le invito, póngase de pie. Vamos a orar en este momento.